participar, va a estar integrando la mesa. También, compañeros de informática, nos pueden grabar la sesión por cualquier cosa para que tengamos la relatoría también en video. De este lado van a estar los compañeros Andrea, Alejandro y Carlos, que van a ser parte del grupo de relatores y también participantes, porque muchos de ellos también conocen sobre la temática. Y bueno, aquí también está el doctor Gibran y los compañeros que pues, integran el grupo que también podrá participar al finalizar con la sesión de debates, reflexiones finales. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos a hacer 2 rondas de participación de 5 minutos de cada uno. Esas rondas de participación estarán en función de las siguientes preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es nuestro diagnóstico que tenemos de la soberanía alimentaria en el país? ¿En qué situación andamos? ¿Cómo hemos ido avanzando? ¿Qué retos existen en la actualidad? Lo podemos ampliar a todo el territorio nacional o focalizar a diferentes áreas o regiones. Entonces, es qué propuestas se sugieren en materia de soberanía alimentaria y el papel de la academia, de las instituciones de educación para este gran objetivo. Pues aquí, dependiendo de la experiencia de cada uno, pues se trazarán justamente distintas visiones. Se buscó integrar una mesa con diferentes ópticas, diferentes experiencias, diferentes formas de pensar también, para que pues, pudieran estar participando. Entonces, esa es la segunda pregunta, y después de que tengamos esa ronda, ya abriríamos como la reflexión para concretar cuáles serían esos puntos centrales en la agenda de soberanía alimentaria que se pueden impulsar desde la academia y desde las instituciones de educación pública. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos bien? Sí, iniciar. Van a ser 5 minutos. Voy a llevar el tiempo. A lo mejor al principio voy a tratar de ponerles, queda 1 minuto, para que vayamos concluyendo las ideas. Aquí los compañeros van a tomar nota de todas las intervenciones y al finalizar estas rondas, pues vamos a pasar a la sesión de reflexiones y debate. Sí me gustaría que al inicio de esta primera ronda les voy a dar ese tiempo extra de que se presenten, ¿no? Que nos conozcamos y nos participaremos en la mesa y en ese sentido pues poder estar trabajando sobre esta misma línea, ¿sale? Entonces, de este lado, entonces iniciamos, si les parece, cuando viene el programa, con Perla Isis Dorantes, igual, un minuto de presentación o 30 segundos, y el resto, pues, de la primera pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico de la soberanía alimentaria en el país? Gracias. Hola, compañeros, pues, buenos días. Siempre que un buen trabajo. Mi nombre es Perla Dorantes, yo soy estudiante, bueno, egresé aquí en el Politécnico, en PISA, en el doctorado en Gestión y Política de Innovación, y actualmente realizo una estancia postdoctoral en un proyecto de soberanía alimentaria en las regiones del centro y del Ebro. Ahí estamos buscando la conformación de una red de productores locales para el intercambio de productos, alimentos, saberes. Y bueno, en esto llevo trabajando 3 años. Este 2024 termina el proyecto, finaliza. Y pues he tenido oportunidad de trabajar de cerca con los compañeros productores, productoras de allá, de 7 comunidades diferentes. Y bueno, yo lo que puedo decir sobre el diagnóstico de soberanía alimentaria, de acuerdo a lo que me ha tocado ver con los compañeros, también lo que pues he visto aquí en la ciudad, porque también he tenido pues trabajos aquí, proyectos aquí de investigación y también en Tlaxcala, que pues sin duda nos enfrentamos a un gran reto y un gran desafío. Estamos luchando
pues contracorriente, ¿no? Porque todo el sistema está a favor del sistema alimentario hegemónico. Y también, no solamente en las ciudades lo podemos ver, sino también en las comunidades rurales, ¿no? Donde pues gobierna un refresco de cola que todos sabemos, conocemos, y es parte de la cultura de las comunidades, desgraciadamente. Y poco a poco nosotros buscamos transformar esta visión de volver a reincorporar cosas prácticas, ¿no? Ancestrales que tenían nuestros abuelos, que tienen nuestros antepasados, que es el consumo local, la economía local, el trueque, ¿no? Que son prácticas milenarias que hemos dejado de lado y que en este momento la situación problemática que vivimos en el mundo, en temas de ambiente, en temas de economía, en temas sociales, las grandes desigualdades, pues nos obligan a cambiar estas formas que han estado gobernando en más de pues 70 años. Ya hemos visto que esto comenzó alrededor de 1970, estos modelos hegemónicos que sin duda han devastado en Latinoamérica, pero no solamente en las grandes regiones y en las grandes ciudades, sino también en las comunidades, ¿no? Vemos que es más fácil acceder a una Maruchan, a una Coca-Cola, a productos enlatados que encontramos en la tiendita a la vuelta de la esquina en comunidades rurales. Es increíble, ¿no? Cómo ha llegado a tan gran, ha abarcado tantas áreas y tantos rubros. Entonces, sí es difícil, la verdad. Estamos contribuyendo a este cambio, esta transformación, pero es totalmente cambiar la cultura, el consumo, buscar otros valores, ¿no? Y impulsar estos valores que, bueno, nosotros nos centramos en este proyecto desde la economía social y solidaria. La visión es buscar reforzar estos valores comunitarios, solidarios, de ayuda mutua, de trueque, para a partir de estos valores ir construyendo un nuevo sistema que sea un modelo alternativo para las futuras generaciones, principalmente, que ahorita vemos a jóvenes, a niños que lamentablemente están en situación de cáncer, de diabetes. O sea, es una situación muy grave. Yo diagnostico que es muy la soberanía alimentaria, pero estamos caminando hacia. Está pequeña la transformación, pero poco a poco estamos dando grandes pasos. Gracias, doctora Perla. Bien, ahora seguimos con Gris Romero, igual que nos compartas una breve presentación. Y bueno, mi nombre es Griselda Romero Vázquez. Soy de Acatlán, municipio de Chilapa de Álvarez, del estado de Guerrero, donde realmente realizaron por ahí un proyecto acerca del mezcal y todo. Y bien, como lo comentaba la doctora, pues en estas comunidades realmente lo que cuentan los abuelos, ¿no? Que anteriormente era esta parte de compartir las semillas. Bien sabemos que las semillas que se plantan ahí en Acatlán, pues es el maíz y en sus diferentes colores. El maíz pozolero, que es muy típico de ahí de Guerrero, por las semillas tan grandes el maíz, y tiene que ver pues el clima, la tierra y todo, porque se ha visto que han querido plantar esa semilla en otras localidades simplemente que no se adaptan. Y sí tiene que ver mucho pues lo que es el clima y la tierra principalmente. Bien comentaban sobre el trueque, que por ejemplo ahí en Chilapa, en el tianguis dominical que se realizaba, pues sí existía esa parte donde llegaban los abuelos de las diferentes comunidades a compartir y a intercambiar los productos, cosa que ahora ya no se hace. Y los productos efectivamente, pues era lo que se tenía en sus parcelas y en sus platillos de las milpas, ¿no? Por ejemplo, los quelites, las mismas semillas de frijol, el maíz y la calabaza, el jitomate y el chile, en su variedad de chiles. Y pues actualmente, pues ya no se realiza, ¿no? De ahí creo que es importante que también dentro de las instituciones gubernamentales se convoquen a estos campesinos a que intercambien las semillas, pero también en el momento de hacer el intercambio, pues que también comenten qué tipo de tierra se debe de plantar y qué tipo de clima es adaptable a esas semillas.
¿Por qué? Porque en el momento de que se intercambian las semillas, por lo mismo de que a lo mejor ve que el grano es más grande que en otros lugares, si la tierra no pertenece a la semilla, no crece o posiblemente se desarrolle la semilla, pero no en su totalidad como se desarrolla en donde es. Entonces también se tiene que ver ahí. En una ocasión yo asistí a un evento donde era el intercambio de las semillas de maíz. Mencionaba, por ejemplo, lo que es Acapulco, que es donde es la doctora. Mencionaban ahí que por el clima se plantaba el maíz 3 veces al año, cosa que, por ejemplo, en Acatlán solamente se espera por la lluvia de temporal. Se planta una vez al año y ahí se rige conforme al ciclo agrícola. Por ejemplo, iniciamos en el mes de enero la selección de las semillas. Enero, febrero, pedimos, por ejemplo, al sol que energetice las semillas. Para el mes de mayo, igual hacemos las ritualidades de petición de lluvias. Mayo, junio ya se está plantando la semilla. Junio, julio, agosto se conservan, por ejemplo, los gilotitos. En septiembre se hace la fiesta del gilote. Si vemos ahí que realmente se produjo adecuadamente. Septiembre, para el mes de octubre y noviembre ya están las mazorcas para las ofrendas. Y así se sigue realizando. Yo creo que es importante eso, que se continúen en las instituciones gubernamentales el intercambio de semillas. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Bien. Sigue María de Lourdes Félix, igualmente la misma dinámica. Ok, gracias. Pues mi nombre es María, yo soy egresada de aquí de la maestría en Pymes, no lo presenté el examen. Y pues bueno, mi trabajo tiene que ver con agroecología, con el tema de la agroecología. Y pues pertenezco también a la Alianza por Nuestra Tortilla y tengo un proyecto que se llama Tlayuctali, en el que trabajo el maíz nativo en su transformación hacia bebidas y postres tradicionales ancestrales. Bueno, y con relación a cuál es el diagnóstico que veo, me gusta ser muy práctica y llevar como esta teoría práctica y lo que veo a mí en mi entorno, ¿no? Entonces, justo tengo 3 imágenes como muy recientes. Una de ellas en una plática con unos amigos sobre qué es la agroecología, qué es esto de la soberanía alimentaria. Salió el tema de, pues es que pues yo voy al súper y lo que hay, pues compro, ¿no? O sea, ya no tenemos ese contacto cercano con qué es la fruta y verdura de temporada, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos tan desconectados de los ciclos. Sí, tenemos muchísima educación, vivimos en las mejores zonas de la ciudad, ¿no? Pero realmente estamos súper desconectados de realmente qué le hace bien a la tierra, qué le hace bien a nuestro cuerpo, ¿no? Cómo nos estamos nutriendo, de dónde vienen, qué impacto se está generando. Entonces, realmente ahí, pues como decía Berta, hay un reto muy grande en realmente vivir la soberanía alimentaria desde las ciudades. Sí, o sea, tenemos el término, pero ese término tampoco se entiende. O sea, las personas les podemos preguntar y podemos hacer una encuesta qué es la soberanía alimentaria o pues, de dónde viene, y realmente hay un vacío bien fuerte ahí. O sea, no nos suena, ni siquiera en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, para mí, el diagnóstico del país tendría que ser aterrizado en nuestra vida y a partir de eso, actuar en consecuencia, ¿no? Otra imagen que me viene a la mente, fui al súper a ver qué había de atoles en el aparador y me encuentro con que solo hay maicena. O sea, ustedes hagan el ejercicio, ¿no? El atole era algo básico aquí en México y es un alimento más que una bebida, va más allá y tiene un trasfondo cultural y tiene que ver con nuestro campo y tiene que ver. Y, o sea, le tomé foto y sí me quedé impresionada de decir, ni siquiera hay competencia, ¿no? Porque también estas empresas gigantescas impiden que haya competencia, ¿no? En mi caso como emprendedora, por ejemplo, el registro de marca ha sido todo un tema, porque todo lo tiene registrado Minsa y Maseca, ¿no? Todo lo que tenga que ver con maíz, ellos lo tienen acaparado. O sea, le pongo experiencia, o sea, todo de verdad, ellos lo tienen así registrado, dices, o sea, ni siquiera lo utilizan, pero es para que no les hagas competencia y para que no entres a esos espacios, ¿no? Y se me hace súper fuerte, o sea, les digo, esta
práctica de cómo estamos viviendo la soberanía. Y otra imagen es, estaba viendo temas del pinole, porque me gusta hacer infografías, o sea, tengo esta parte como educativa también dentro de mi proyecto. Y entonces estaba buscando sobre el pinole y vi algo de TikTok. O sea, yo no tengo eso, pero lo vi en la página. Y decía que un influencer hablaba del pinole, ¿no? Entonces traté de meterme a ese video, no pude, pero me llevó a otros videos. Y esos otros videos hablaban de cómo hacer, por ejemplo, un champurrado, ¿no? Y dije, bueno, voy a ver qué se está difundiendo en redes. Y hablaban de la maicena, ¿no? Hablaban del chocolate abuelita, hablaban de tostar, o sea, del pinole tostando tu maicena. Y yo decía, no puede ser que esto sea la información que se esté difundiendo en redes sobre cómo hacer un buen champurrado, ¿no? O sea, realmente sí, están los medios, están mil cosas, está muchísima información, pero ¿qué tipo de información, no? ¿Qué tipo, o sea, cómo lo estamos viviendo realmente al día, el tema de la soberanía alimentaria? ¿Qué es la soberanía alimentaria? O sea, es un derecho y además es un poder bien fuerte, pero nos han hecho creer que nuestro poder y derecho pues es chiquitito y no vale, ¿no? No, lo que vale es la gran empresa, lo que vale es, pero como ciudadanos, como personas de este mundo, tenemos una responsabilidad bien fuerte en considerar que nuestros actos sí tienen un impacto en este mundo, que no es echarle la culpa a todos los demás, sino también es responsabilizarme de qué estoy haciendo y de ser consciente de cómo estoy viviendo en este mundo, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es una dinámica interesante, es una dinámica que nos conecta de forma sistémica con todos, sí, y con todos, porque al final mi decisión va a afectar allá afuera. Pues creo que es eso, ¿no? O sea, sí necesitamos difundir más que es, ser conscientes de qué implica. Esto me lleva hasta a reflexionar en el tema, por ejemplo, de los coffee breaks, ¿no? O sea, también decía, bueno, en nuestro entorno más cercano, ¿por qué siempre coffee break? ¿Y por qué siempre café? ¿Por qué no un atole? ¿Por qué no un pinole? ¿Por qué no otras posibilidades, no? Y, bueno, está súper loco esto, pero pues, el café al final de cuentas, ¿qué nos hace ser más productivos, no? Entonces, ¿qué tanto hemos pensado, por ejemplo, en esa relación que tenemos con el café y las galletitas? ¿Y por qué no tener otras opciones en nuestros espacios, no? Desde ahí creo que parte también cómo promovemos la soberanía alimentaria desde donde estamos. Gracias, María. Justo los 5 minutos. Seguimos. Muchas gracias. Aquí también nos pasó repartirles material si necesitan para tomar apuntes. Adelante. Y luego para que no se nos escapen las ideas. Seguimos entonces con la doctora Yuvaline Pardo Núñez, igualmente una breve presentación y el diagnóstico sobre la soberanía alimentaria. Okay. Hola, yo soy Yuvaline Pardo, yo soy investigadora del CONACYT, asignada al Ceibas de Guerrero, en Acapulco, y conocí a el equipo de pizza en el proyecto Tehuana, en la montaña de Guerrero, y en el proyecto de redes, ¿no? Hemos sido relacionados. Bien, yo lo que creo, suscribo todo lo que han dicho, no voy a ser reiterativa con ideas porque creo que han planteado muy buenas ideas con respecto a la cuestión de la hegemonía y de cómo nos permea en todos los aspectos actualmente de nuestras decisiones de consumo, de compra, incluso de visión de la alimentación. Me voy a ir a una cuestión que yo he visto de lo que es lo que nosotros aquí en este ámbito denominamos soberanía alimentaria, pero que en realidad es una cuestión de cómo nos relacionamos con la alimentación, desde la dependencia o no dependencia, qué tanto dependemos para la alimentación, y el SD suele ser externo, ¿no? De otros productos, de otros países, de otras tecnologías que no son las que tenemos a la mano, ¿no? Y creo que es una cuestión de escalas. Lo que yo he visto es que hay familias que tienen poder de decisión sobre sus entornos, sobre sus espacios, sobre sus semillas, sobre sus ciclos, y ellas tienen perfectamente un esquema que nosotros denominaríamos desde la Academia de Soberanía Alimentaria. Y no he visto comunidades que sean alimentariamente soberanas, ¿no? Actualmente existían, cada vez se ha perdido más, pero existen familias y existe esa semilla de la soberanía alimentaria en muchos espacios que todavía son en escalas pequeñas. Cuando hablamos siempre de soberanía alimentaria, nos gustaría pensar que va a haber un país o que va a haber un estado que es soberanamente alimentario porque tiene una ley, porque puede decretar un derecho. Y yo creo que eso es muy difícil que suceda,
pero sí tenemos que entender los términos de las escalas, en dónde la podemos observar y cuáles son esas prácticas que son rescatables y que todavía están ahí, que no se han muerto, ¿no? Y esto aplica no nada más para las partes de las comunidades, sino también para nuestros espacios de vida, ¿no? Voy a guardar la parte de lo que creo que se puede hacer desde la academia para después, pero sí creo que es estar muy observantes de esas cosas que todavía tenemos, que nos pueden decir, aquí hay una semilla. Y yo sí las veo y creo que los movimientos, los distintos movimientos, las distintas iniciativas, las formas de recuperar conocimiento tradicional, ya sea sobre alimentaria, ya sea sobre ecología, ya sea sustentabilidad, cualquiera de los marcos que nos veamos, nos están permitiendo ver esto que está, no está resurgiendo, pero está llegando a cada vez más personas. La cuestión también es que tanto nos estamos predicando a conversos. Eso es algo bien importante. O sea, qué tanto realmente estamos alcanzando como nuevas audiencias, ¿no? En fin, eso es para la siguiente parte, pero sí creo que tenemos que pensar en la soberanía alimentaria como una cuestión de escalas. Se puede todavía encontrar en lo micro, tenemos que darle ese valor a lo micro, porque desde ahí puede ser muchas cosas. Muchas gracias, Valine. Bien, pues hay puntos encuentro muy interesantes. Continuamos. Aquí nos acompaña la profesora Ana Lidia. Perfecto. Continuamos con usted. Estamos haciendo la parte del diagnóstico de la soberanía alimentaria desde la perspectiva de cada uno, ¿no? De cada quien. Sí, mire, me presento, soy Ana Lidia Barcenas Cortés, soy directora de un plantel de un campus del Tecnológico Nacional de México. Estamos en la alcaldía de Tláhuac, somos el plantel número 3 de Tláhuac. En temas de soberanía alimentaria, bueno, pues hemos estado trabajando muy de la mano con productores, con libertarios, con artesanos, en estos temas en los que estos agricultores, sobre todo de amaranto, olivo, que se da ahí en la zona de los humedales de ahí de Tláhuac, y que se pretende rescatar las antiguas formas de sembrar en estas chinampas que antes existían y que, bueno, finalmente se ha ido perdiendo por la falta de motivación en los jóvenes para que recuperen la agricultura ancestral, la agricultura de sus abuelos, la agricultura de sus padres, y que inclusive muchos emigran, muchos se van de las zonas de las comunidades para buscar mejoras en su bienestar. Pero al final de cuentas habría que evaluar aquí bienestar, ¿a qué nos referimos? Bienestar en la parte nutricional, bienestar en la parte económica, bienestar en la parte de salud. Entonces, aquí el tema de soberanía alimentaria también entra en la parte de salud. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos chatarra, todos los productos que las grandes empresas los venden o los comercializan en todas las redes sociales, en todos los comerciales, y en toda la televisión, y en todos los espectaculares, de que consumen cornflakes y estás bien nutrido, ¿no? Consume una barra nutricional y ya vas a estar bien. Y bueno, pues finalmente viendo las propiedades de una barra de amaranto, pues es mejor que un cornflake, ¿no? Pero barra de amaranto natural, orgánico, no una barra de amaranto que ya está producido, o como dicen, por ejemplo, el arroz es dañino, pero es dañino el que venden de plástico, el arroz de plástico que ya se está empezando a comercializar. Entonces, finalmente, retomando a estos productores y agricultores, la queja es que los jóvenes ya no se quieren interesar en la agricultura orgánica y la agricultura que le va bien a la comunidad. Entonces, por ejemplo, Chapingo, la Universidad de Chapingo, pues tiene agrónomos, y estos agrónomos quieren estar en un escritorio, no quieren estar en campo, y eso es grave para la situación. Como instituciones de educación superior, pues debemos de motivar desde la parte básica, de educación básica hasta la superior, esta parte del respeto a las tradiciones, a las culturas y a los movimientos
que nosotros mismos estamos consumiendo. Entonces, realmente si queremos tener una soberanía alimentaria, pues debemos de saber primero qué producimos, qué consumimos. ¿Por qué? Porque eso va a depender también de nuestra salud a largo plazo. Si nosotros nos la pasamos consumiendo productos no comercializados, industrializados, pues yo creo que le vamos a dar más a los médicos, ¿no? En temas de diabetes y otros temas. Creo que se me acabó el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, maestra Ana Emilia. Sí. Bien, y continuamos con esta primera ronda, también con don Ramón Cárdenas Villarreal. Igualmente una breve presentación para que lo conozcamos. Soy Ramón Cárdenas, soy coordinador de programas especiales, vinculación social de la Subsecretaría de Educación Superior. Pero les comento que en mi carrera profesional tendré que más de 25 años trabajando en cuestiones y delegado de Cedesol, fui gerente de Diconsa, Metropolitana, de operaciones a nivel nacional, y fui secretario de Desarrollo Rural del Estado de Guerrero. O sea que conozco el Estado suficientemente, tanto la montaña baja como la alta. Yo quisiera empezar diciéndoles que lo primero que tenemos que tener muy claro es el tema, cuando hablamos de soberanía alimentaria, tener claro también el concepto de seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que se puede hacer? Soberanía, pues, habla de eso, que seríamos nosotros autosuficientes en la producción. Seguridad es lograr establecer una seguridad para la alimentación de nuestras poblaciones. Y yo quisiera decirles que creo que para abordar este tema lo tenemos que ver en términos macros. Yo comparto muchas de las cosas, que si la semilla, etcétera, pero estamos hablando, pues, la verdad no quiero decirlo así, es un poco romántico el tema. No es un tema que nos hable de la necesidad de transformación ¿cómo se llama? Del proceso agrícola. ¿Cuáles son nuestros mayores problemas hoy? No tenemos, no sé si leyeron hoy en la prensa, viene el problema de la sequía. Y lo que esto ha implicado en términos de la producción de alimentos. O sea, ¿cómo nos está pegando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ver qué podemos hacer para preservar el agua. ¿Cómo utilizarla mejor? ¿Sí? Ustedes que conocen la montaña de Guerrero, pues allá en Guamostitlán se producen los mejores mameyes del país, pero ahí, hasta hace pocos años, se regaba por rodeo, es decir, era un desperdicio de agua. De por sí hay poca agua y es un desperdicio de agua. Generalmente en Guerrero, fuera de la zona de Costa Chica, pequeñas áreas en Costa Grande y sobre todo Tierra Caliente y Norte, en la zona de Iguala, etcétera, son zonas de riego. Todo lo demás es temporal. Entonces es una sola cosecha. El promedio de producción del estado de Guerrero, yo creo que no ha cambiado, debe de andar entre 2,5 y 3 toneladas cuando mucho. Y la montaña de Guerrero, estamos hablando de menos de 1 tonelada. Y aquí el tema es, ¿cuál es la perspectiva? Yo quiero decirles que hace mucho tiempo, yo dije, pues es que el problema es que le sale más caro producir el maíz a los compañeros allá arriba, ¿no? Que lo que obtienen. Pero es un problema cultural, no lo vamos a cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos productores? Porque además hay un elemento que hay que revisar y que cuando hacemos un diagnóstico, nosotros tenemos una pirámide de productores. El 7% de los productores
son los grandes productores agrícolas. Estamos hablando de Maseca, de Cargill, de los grandes productores que acaparan la producción en todo el mundo y que la industrializan. Digo, además, yo a mi edad ya no me peleo con la realidad, la verdad. La realidad ahí está. Las formas de comercialización, ahí está. Digo, el capitalismo ha desarrollado estas formas para, a lo mejor ustedes no, pero para mí, yo recuerdo hace muchos años cuando la Revolución Verde, ¿qué implicó? Se implicó el monocultivo, el abandonar el proceso de la milpa, ¿no? Por el cultivo de un solo producto en las comunidades, el maíz. Hay que estudiar todo esto para encontrar qué pasó, qué ha pasado, y hay que analizar, bueno, qué podemos hacer nosotros, porque también el uso de los fertilizantes, si miran en Guerrero, el uso excesivo de fertilizante, ¿cómo se llama? De amoníaco, etcétera, ¿no? De sulfato de amonio, pues lo que ha hecho es acidificar la tierra. Y ese programa, ¿por qué surgió? Surgió con una forma que hizo el gobernador de aquellos años, Rubén Figueroa, para contener a los... ¿Y por qué? Bueno, pues porque era socio de la empresa de fertilizante y porque además era dueño de los transportes. Y bueno, y se vino haciendo este proceso de fertilizante, de fertilización, se vendía puro sulfato de amonio, y esto acidifica la tierra y cada vez te obliga a usar más fertilizante, pero además no se capacitó a los compañeros trabajadores del campo, ¿no? De cómo emplear bien el fertilizante. No es porque a veces creen que es un polvito mágico que ayuda a crecer bien, no es así. Entonces, el tema, me parece, a nivel nacional, de la recuperación, de la búsqueda de la soberanía alimentaria, pues pasa por varias cuestiones, ¿no? Uno, ¿qué ha pasado con los productores? El 70% de los productores son de autoconsumo en este país, ¿no? Y tienen pequeños excedentes que a lo mejor lo venden en sus mercados locales, ¿no? Básicamente. Pero hay un veintitantos por ciento que son los productores comerciales, ¿no? Que van de 5 hectáreas a 40 hectáreas, 50 hectáreas, que tienen ¿cómo se llama? Que requieren de apoyos. Y la verdad es que se han venido reduciendo estos apoyos. Mientras en Estados Unidos le apoyan a los grandes productores, en México se han disminuido los apoyos a los medianos productores. El año pasado entiendo que el maíz andaba por ahí de 7,000 pesos la tonelada, ahorita anda en 4,000. Díganme, ¿quién va a sembrar maíz? Cuando la tonelada de fertilizante creo que anda 20,000 pesos, pues por decir. Más la semilla, sí está hay que recuperar nuestras semillas, hay que hacer una buena gestión de recuperación, pero el consumo, pues tiene que ser con semillas, la verdad, híbridas. Y yo no hablo de modificaciones genéticas, pero entendemos que en México se deben de consumir cerca de 30 millones de toneladas de maíz, ¿sí? Más el maíz amarillo. Lo que se importa básicamente, ahorita creo que se está importando por ahí de 15 a 17 millones de toneladas de maíz, básicamente amarillo, para para la industria ganadera, etcétera, etcétera. Estamos importando frijol, que nos importaba frijol. El arroz tiene muchos años que se está importando. Básicamente en México se produce arroz, se producía en el estado de Morelos y en Campeche. Creo que han recuperado un poco de Campeche. Ahí en Guerrero se produce un poco de arroz, muy bueno, por cierto, que sale al mercado como si fuera arroz de Jojutlán, en Huamuchitlán y Alpuyeca, en esa zona del valle
¿cómo se llama? De Huamutitlán, la cañada de la montaña. Pero son extensiones, digo, la cañada serán cuántas hectáreas, son unas cuantas. Yo cuando regresé y estábamos terminando el tema del riego allá, de hacer zonas de riego. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ver, y la verdad, a mí me parece que el tema, yo no quiero profundizar más en esto porque me podría pasar aquí hablando horas de cuáles son las problemáticas y el diagnóstico que tenemos. Digo, basta salir al mercado a cómo está el limón, a cómo está el aguacate, a cómo está la cebolla, el jitomate, porque además del problema de la falta de agua, ¿no? De la falta de muchas, tenemos otro problema, que es la participación de los mañosos, ¿no? Yo tengo muchos amigos que me dicen, yo ya estoy vendiendo mi rancho de limón, ya no quiero saber nada, porque llegan los mañosos. Y lo mismo pasa con el aguacate, y lo mismo pasa con otros productos. ¿No? Ayer, yo no sé, venía oyendo que mataron al líder de los mineros en Morelos, ¿no? Porque le estaban cobrando 50,000 pesos por camión que entrara al ¿cómo se llama? Allá al ingenio. Esa es la problemática que se vive hoy en el campo. ¿Y por qué los jóvenes no quieren permanecer en el campo? Porque no ven una perspectiva de vida en términos de vida. Por muchos años, el campo ha subsidiado las ciudades. Y eso es algo que valdría la pena que ustedes echaran, ¿no? Que están estudiando, etcétera. Dan una revisada. ¿Por qué pasó? ¿Cómo fue? Vino todo el proceso de reparto agrario en este país por muchos años, ¿no? Pero no fue acompañado de un proceso de apoyo para la producción, ¿no? Las empresas que surgieron en este país las acabó cerrando el neoliberalismo, digo, empezando por Fonasupo, la de granos, Conafrut, de Inmecafé, digo, todas las empresas, la misma MIMSA era del Estado, ¿no? ¿No? En fin, había empresas del Estado que fabricaban aceite, que fabricaban químicos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No, yo digo, ya no nos podemos pelear con la realidad. ¿Qué tenemos que hacer para, no? Yo estoy de acuerdo. El atole, por cierto, en Acapetlaguaya se hace la feria del atole todos los años. Ya hay 60, 70 versiones de atoles. Se toma en una jicarita que ya no las hacen, por cierto. Se perdió la tradición de hacer las jícaras estas rojas. No sé si algunos se acuerdan, ya no hay casi en el mercado. O las que hay ya no son de... Y son las cosas que necesitamos recuperar. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Recuperar la milpa de traspacho, ¿no? Es decir, la costumbre que había de combinar la producción de maíz con la producción de frijol, calabaza, chile, ¿no? Esa milpa integral de traspacho que además ayuda a mejorar la tierra. Recuperar ese tipo de tradiciones y olvidarnos del monocultivo. En Guerrero nosotros hicimos para terminar, no sé, pues, un programa que se llamaba Género, se llamaba Guerrero Sin Hambre, que era un rescate de la economía familiar. Esto le estoy hablando de allá del 2004, por ahí, empezamos con hasta el 2010 era parte de un programa que financiaba la FAO, que se llamaba Programa Especial de Seguridad Alimentaria. Y ahí lo que hicimos fue apoyar a las familias a su economía de traspaso, poner con ellos pequeños, apoyarlos para
pequeñas granjas de huevo, de gallinas ponedoras, gallinas de consumo, para hacer pequeños túneles para la producción de ¿cómo se llama?, de hortalizas, etcétera. Cuestiones se pueden, en verdad, se pueden, hay cuestiones que se pueden desarrollar. Y lo más interesante, pues, es lo que vamos a comentar en el próximo, que es qué podemos hacer desde la academia, ¿no? Digo, nosotros estamos en la academia, y si estuviéramos en la Secretaría de Agricultura, pues también se nos pueden ocurrir cosas, pero estamos en la academia y hay que buscar, ¿no?, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos aportar para recuperar, ¿no?, y sobre todo para alcanzar el bienestar de nuestras comunidades? Perfecto. Incluso ya entraba también a los minutos de las propuestas en parte, pero sí, ahorita nos vamos a centrar ahora justamente en la parte que tiene que ver con qué propuestas pueden venir desde la academia ante este diagnóstico. En principio, pues yo coincido que se tiene que ver desde lo macro y desde lo micro, ¿no? Al final también implica, pues, una visión de las personas que están viviendo situaciones muy concretas en la realidad, y también la visión, pues, regional y del país, ¿no? Coincidimos que también en la parte del diagnóstico, pues hay que reconocer en principio no solo el abandono del campo, sino prácticamente el extractivismo geopolítico sobre el campo mexicano, que no solamente era el subsidio también del campo a las ciudades, sino de México a los países desarrollados. Entonces, ese también nivel todavía macro internacional es también un elemento, creo, importante considerar, y son las escalas, ¿no?, que se comentaban. Entonces, bueno, ante esta situación que ya han ustedes comentado de limitaciones, dificultades, retos, ¿qué puede hacer la academia? ¿Qué propuestas pueden surgir desde la academia para afrontar esta serie de situaciones, ¿no? Entonces, comenzamos otra vez la ronda con Perla Isis Durantes Hernández. Igualmente 5 minutos. ¿Qué propuesta? Bueno, pues nosotros estamos fomentando las redes de colaboración entre productores para que puedan intercambiar conocimientos, saberes, alimentos, y pues también, ¿no?, sus culturas, sus valores, y fomentar otra vez esa cohesión social, ese trabajo colectivo que pues se está perdiendo, ¿no? Que todavía lo tienen mucho las comunidades. En las ciudades es muy poco, generalmente no estamos más enfocados pues de manera individualizada, pero en las comunidades todavía está ese trabajo colaborativo, el trabajo colectivo. Entonces, desde esas raíces, volver a esa reconstrucción de las comunidades para que puedan producir, puedan intercambiarse esos métodos, técnicas para la producción, para el intercambio, esos trueques, esas prácticas que están arraigadas en los territorios, y fomentar todos estos intercambios, no solamente en la parte de la producción, también pues en la parte cultural, en la parte de las ideas. Y nosotros como academia, pues estar siempre abiertos, ¿no? Trabajo es una apertura para todos los conocimientos, las ideas, las opiniones que vienen de todos, y a partir de ahí construir en conjunto, llevarnos de la mano con los compañeros, porque la academia ya es bien reconocido, ¿no? Que hemos dejado de lado estos conocimientos ancestrales, estas prácticas que se viven todavía en algunas comunidades, y les hemos dado la espalda. Entonces, ahorita lo que buscar otra vez recuperarlas, buscar
acompañarlas, ¿no? Y colaborar para hacer una guía, para fomentar estas redes, no solamente, bueno, en Guerrero lo estamos haciendo, pero pueden seguir fomentándose en otros lados, en México. Incluso hay redes pues ya han abarcado más regiones, más territorios, y principalmente son pues las redes que existen para el intercambio de alimentos, el intercambio de productos. Entonces, a partir de ahí, de un desarrollo micro, un desarrollo local, ir impulsando los eslabones para el desarrollo más a nivel regional, más a nivel estatal. Eso es lo que podemos hacer como academia, ¿no? Acompañar estos procesos, recuperar estas prácticas, recuperar estos conocimientos, registrarlos, informarlos, publicarlos, y sobre todo la divulgación y difusión de todos estos resultados, de estas culturas, de estas prácticas, para también fomentar otra cultura, una cultura para que los jóvenes, los niños se interesen por estos trabajos, por estas prácticas que, pues, no solamente la academia las ha dejado de lado, sino también pues, todos los digo, el sistema en general, el sistema global, va impulsando otros valores, ¿no? otros modelos que no precisamente pues nos ayudan a las economías locales, ¿no? La recuperación de nuestra soberanía. Gracias. Bien. Entonces, en términos de propuestas, igualmente, Cris, ¿qué Pues mira, podemos hacer desde? Claro, yo desde la visión de maestra, porque soy maestra de primaria realmente, como he guiado a los niños a observar cómo crecen los alimentos, ¿no? Y esto es hacer desde un huerto escolar. De ahí la importancia de que ellos observen cómo la semilla se transforma y qué cuidado se debe de tener, pero también qué elementos de la naturaleza requiere para su crecimiento. En esta ocasión, pues, es el sol, el agua y el aire. Elementos muy importantes, que inclusive estamos trabajando como nuestros ancestros, a todos estos entes, se puede decir, entes naturales, le tenían como personas, al cual recurrían a ellos y hacían ofrendas. Con ellos he realizado ofrendas acerca cuando empezó el florecimiento del primer elotito tierno, que es el gilotito, y explicarles que es justamente una diosa, es Shilone, que como los abuelos se referían como una niña que está en crecimiento, y que próximamente se va a convertir en un alimento que va a nutrir nuestro cuerpo. Entonces, esos hechos, como bien lo comentaban, que son micros, que quizás a lo mejor son pequeños proyectitos que se pueden realizar desde las escuelas, es que el niño se interese, ¿no? Por realmente saber qué es lo que está consumiendo. Principalmente que tome ahí la referencia del plato de bien comer. Porque es importante comer saludablemente y evitar toda la alimentación de alimentos chatarra. Y entonces va la parte del diálogo constante de evitar a un lado el consumo de la chatarra. Cuando ellos empiezan ya a ver el crecimiento del maíz, porque ahí hubo mucho trabajo, porque como era nuestro primer huertito, la tierra pues no era como el adecuado para que creciera la semilla. Pero sí hubo un trabajo de 2 años de recuperar la tierra, de nutrirla con compostas. Como tenemos el comedor ahí en la escuela, pues sale demasiada cáscara de las frutas. Esas mismas cáscaras de frutas es lo que los mismos padres de familia empezaron a hacer sus compostas para empezar a nutrir la tierra. Entonces, después de que se nutrió 2 años la tierra, ya se empezó nuevamente a preparar la misma tierra para que el niño, desde sus manitas, pudiera él plantar su semillita y cuidar de esa semilla. Entonces, quizás a lo mejor es algo tan insignificante para algunos, ¿no? Pero para los niños es un impacto que se les ha quedado de decir, ay, lo voy a hacer en mi casa. Que quizás a lo mejor luego vuelven a abrir el obstáculo de, es que yo no tengo como pedacito de tierra donde plantar.
tiene la sugerencia, pero lo puedes hacer desde de una cubeta, un bote que te sirva una maceta. Con que pongas 3 semillitas de maíz, tú recuperas 500 semillas. Entonces es como ir como incentivando en la niñez ese amor hacia los alimentos. Muchas gracias. Bien, continuando también con las propuestas que se puede hacer desde la academia. María de Lourdes Félix. Gracias. Pues, digo, como lo mencionaba, creo que, o sea, es importante empezar por uno mismo. O sea, en este caso, dentro de los espacios educativos, es importante llevar la teoría a la práctica, ¿no? Justo hay investigaciones que dicen, bueno, si ya sabemos mucho, hay mucha información ya sobre por qué es la agroecología, por qué es apostarle por el medio ambiente, por todo eso, pues cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Cómo lo vivimos. O sea, si yo como profesor sigo diciendo, hay una coquita porque pues, es para el placer, porque, ¿no? Es mi regalo, es mi premio, pues ¿qué seguimos fomentando con eso? Entonces, o sea, sí es, creo que voltear la cámara hacia adentro, primero como profesores, investigadores. O sea, yo soy pedagoga de licenciatura y justo cuando di clases, algo que se me quedó muy marcado es, tú vas a enseñar, y es que con tu palabra, con tu ejemplo. El ejemplo arrastra. Si tú aquí me dices algo y afuera estás haciendo otra cosa, el ejemplo va a arrastrar. Entonces, es algo que ha estado resonando en mí, ¿no? Es ese tema también de principios, valores que tenemos, que estamos adoptando y cómo los trabajamos y cómo los reflejamos allá. Entonces, los entornos educativos creo que son vitales, ¿no? Que hay a mi alrededor. O sea, encuentro muy rápido la chatarra, encuentro muy rápido esto. ¿Qué valores y principios realmente se están viviendo en los espacios educativos, ¿no? O sea, yo recuerdo también en Finlandia, por ejemplo, pues ahí no hay dulces, no hay aguas de sabor, no hay azúcar, ¿no? A los niños se les da agua o leche. Entonces, o sea, desde ahí es cuidar esos entornos, cómo los estamos, o sea, aquí tenemos un reto bien grande. O sea, la chatarra está súper metida en todos lados, más chiquita, más no sé qué. O sea, también viendo ayer estos videos que salían, me salió uno que no terminé de ver, pero decía que los chetos estaban hechos de maíz, ¿no? Entonces yo me quedé así, ajá, ¿qué tipo de maíz? ¿Qué tipo de procedimientos? O sea, promovido por ingenieros, no sé qué. O sea, así es cuestionarnos mucho, pero la forma en que de manera personal estamos viviendo esto desde la agroecología, ¿no? O sea, si me voy a la definición que Ya Campesina propuso en 1933, se menciona como la respuesta a cómo transformar y restablecer nuestra realidad material en el contexto de un sistema alimentario de un mundo rural que se han visto devastados por la producción industrial de alimentos y su llamada revolución verde y azul. Consideramos la agroecología como un modo fundamental de resistencia a un sistema económico que sitúa el beneficio económico por delante de la vida. Las soluciones reales a las crisis climáticas, la desnutrición, no vendrán por una conformación del modelo industrial. Hemos de transformarlo y construir nuestros propios sistemas alimentarios locales que establezcan nuevos vínculos en la ciudad y el campo, ¿no? Entonces, creo que para mí una de las respuestas es cómo vivimos la agroecología, ¿no? Desde, sí, una ciencia, desde también un posicionamiento en este mundo, ¿no? Un posicionamiento político, una forma social, una forma de integrar principios y valores también ancestrales, ¿no? Y hay otra frase que me encanta, que es un científico que dice, o sea, ya hemos visto que la ciencia no nos ha dado la respuesta, ¿no? Y él dice, pues creo que la respuesta más bien está en la parte espiritual y los científicos no sabemos cómo hacerlo, ¿no? En esta cuestión que, por ejemplo, decía Gris, ¿no? O sea, esta parte de conexión con los elementos que nos brindan y nos dan vida, ¿no? Y que los hemos hecho a un lado y pensamos que podemos vivir. O sea, en algún momento se llegó a decir por parte de economistas reconocidos y que se les dio premio Nobel, ellos decían, es que podemos vivir sin la naturaleza, ¿no? Aquí está la tecnología y el desarrollo. Entonces, creo que sí es cuestionarnos esos sistemas, porque al final de cuentas no es que el sistema ya esté ahí, lo creamos. Como humanidad lo hemos creado. Entonces, como humanidad también podemos recrear y co-crear otro tipo de realidad. Creo que sí es posible. Creo que es importante cuestionarnos internamente para de ahí ir construyendo colectivamente redes. O sea, al final todos estamos conectados, entonces creo que sí se puede ir expandiendo y difundiendo
¿por qué sí apostarle a otra forma de vida? ¿Por qué sí cambiar nuestros valores de un valor económico a un valor por la vida? Gracias, María. Bien, muy interesante. Continuamos con Joaline. Me recordaste algo que también había querido comentar, y que es con lo de las escalas, que es también, siento que tenemos que dejar ir cierto purismo, entendiendo que hay escalas que se van a lograr y escalas que no se van a lograr, escalas que se puede llegar a lograr a muy largo plazo y escalas a las que no vamos a lograr esto, sobre todo ante la dependencia actual que tenemos de muchos de los alimentos como el maíz, no nada más como alimentos, sino también para elaborar muchos de los ingredientes, ¿no? Entonces, esta parte de las escalas, bueno, eso lo quería complementar, es algo que no comenté, que hay escalas en las que podríamos incidir y escalas que no. Ahora bien, creo que la academia en general es un semillero, ¿no? O sea, estamos en una parte en la que contribuimos a la formación de chicas, de grandes, de niños, de gente de muchas edades, ¿no? Y en ese sentido tenemos la posibilidad los estudiantes siempre llegan de un lugar, ¿no? Siempre son de distintas partes del territorio, ¿no? Incluso en la ciudad, incluso en Guerrero, en cualquier parte, ¿no? Y entonces traen un bagaje. Creo que también es importante fomentar que existan momentos de reflexión entre ellos en términos de las dependencias. Y aquí ya me voy a salir un poquito de la soberanía alimentaria, porque no todas las carreras necesariamente hablan de la cuestión de soberanía alimentaria. Pero sí hablamos de decir, bueno, qué tanto lo que estamos enseñando es una dependencia con respecto a otros y qué tanto realmente podríamos generar los conocimientos o generar los análisis para no depender tanto, insisto. Primera parte es perder el purismo de decir, bueno, no tenemos que, o sea, todo tiene que ser de una u otra forma, ¿no? Entonces, bueno, estamos contribuyendo a aquellos seres analíticos que tienen una voz, que tienen un contexto cultural y que entonces, bueno, por un lado está la formación que les demos y por otro lado la forma en la que ellos se pueden también, o sea, conocer entre sí, hacer redes también para generar mejores formas de aprovechar sus conocimientos, capacidades, ¿no? Entre escuelas, entre materias, etcétera, ¿no? Y no nada más como, bueno, tu formación va a ser esta, sino que también la formación es un poquito más múltiple, ¿no? Pero además de tener los estudiantes, la academia tiene la cuestión de que se puede relacionar con otras academias y se puede relacionar también con instituciones, ¿no? Y en ese sentido, lo que genera la academia, pues también tendría que estarse enredando, en ese términos de las redes, con otras academias, ¿no? Y entonces estar teniendo más intercambios de lo que están generando y que le pueden servir a otras tecnologías, llámese tecnología, llámese conocimientos, llámese la difusión de experiencias también que estamos teniendo. Y estas también deben de servir para incidir. Pienso ante institución en esta parte de qué tanto nos podemos comunicar con el sistema político. No sé todavía si realmente el hecho de que tú digas, tengo aquí estos demostradísimos con todos los datos, va a incidir. Posiblemente no. A darle un papelito. Pero bueno, está en esta parte de la fiscalización y trazabilidad. Digo, trabajando en Acapulco, veo que los hoteles, por ejemplo, nunca tienen, o sea, no le compran a los productores de Guerrero, punto, porque no pueden, porque no quieran, porque finalmente necesitan una factura, necesitan trazabilidad, necesitan un montón de cosas que un productor no va a poder dar. Entonces es como, bueno, pues por lo menos dame factura, pues yo cómo te facturo los limones o los huevos, ¿no? Las tortillas, lo que sea que te vaya a dar. Pues ahí también tenemos toda una situación en la cual, o sea, lo que se produce en una región no necesariamente va a poder abastecer a todo el sistema hotelero, sobre todo es una temporada alta, pero al menos sí podría ser algo que pudiera ser consumido. Café nacional, lo que sea nacional podría ser más consumido, pero está esta cuestión de fiscalización. Y ahí la academia puede tener un papel bien importante de decir, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos para que eso sí pueda llegar a las citas llámese de los encuentros políticos, llámese el turismo, ¿no? Y creo que, bueno, eso es todo. La cuestión de la posibilidad de hacer redes, la posibilidad de apoyar a que las cosas fluyan un poquito mejor y perder el purismo y aprender las escuelas en las que realmente podríamos entrar con el principio de familia. Muchas gracias, Joaline. Bien, siguiendo igualmente con esta dinámica, Ana Lidia. Sí, claro. Yo escribí algunos puntos importantes
y se los voy a leer. Como primer punto de propuesta sería el fortalecimiento de la agricultura familiar de los pequeños productores. Esto es apoyando a los pequeños agricultores mediante políticas públicas que incluyan el acceso a créditos accesibles, asistencia técnica e inversión en infraestructura rural y mercados locales, incentivando prácticas agroecológicas y sistemas de producción orgánica que respeten la biodiversidad y el medio ambiente. Eso como primer punto. Como segundo punto, desde la academia, educación y capacitación, que es fomentar los programas de educación y capacitación sobre prácticas agrícolas sustentables, economía social, nutrición y soberanía alimentaria, dirigidos a todos los pequeños productores, jóvenes y comunidades rurales. Como tercer punto, investigación y desarrollo, que es invertir en investigación y desarrollo enfocado en sistemas alimentarios sostenibles, la recuperación de semillas nativas, técnicas de conservación de suelos y agua y el desarrollo de productos agroecológicos, colaboración entre universidades, centros de investigación y comunidades agrícolas para innovar en prácticas sostenibles. Y el respeto y promoción a la diversidad cultural, valorando y rescatando los conocimientos y prácticas alimentarios tradicionales de las comunidades indígenas y campesinas en México, incentivando el consumo de productos locales y tradicionales. Y implementar programas que aseguren el acceso a la alimentación nutritivos, suficientes y de calidad para todas las personas, especialmente para aquellas en situación de vulnerabilidad, y esto incluye el combate a la desnutrición y a la obesidad. Esas serían mis propuestas. Muchas gracias, Ana Lidia, muy puntuales. Se alcanzaba a tomar los relatores, los veían muy apurados, malos, pero si cualquier duda, ahorita es un espacio para ver puntos donde puedan explicar las propuestas. Y seguimos entonces con Ramón. Entre los cambios que hicimos la Ley General de Educación Superior, no solamente es que la educación es un derecho humano, ¿no? Que el punto central es el sujeto, los estudiantes, las estudiantes son el sujeto de la educación. Pero también en los artículos, creo que desde el 8 al 10, son fines, políticas y acciones. Vamos a encontrar un número de propuestas que tienen que ver con los procesos de transformación del país, de la política, de la conciencia. Está el tema de género, que es un tema que va más allá del establecimiento de protocolos en las escuelas, que requiere empezar a hacer diagnósticos y que el tema de género sea una materia transversal en todas las carreras, ¿no? Hacer el diagnóstico, no una carrera por allá separada. Si realmente queremos transformar este país, ¿no? Y hacer llegar a una equidad, etcétera, pues hay que educar a la gente en términos de lo que implica el tema de género y el tema de los derechos humanos. Está el tema de la vinculación en los territorios de las instituciones de educación superior en su territorio para contribuir al desarrollo de las comunidades en donde están ingresados. Viene el tema de la soberanía y en el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿no? Vienen los temas que tienen que ver pues, con la equidad, con la igualdad, con
la internacionalización, ¿no? Solidaria, etcétera. Yo les recomiendo que le echen una revisadita, porque ahí encontramos, y esto se refleja en lo que se acaba de publicar hace unos cuantos días, que es el Programa Nacional de Educación Superior, que se establecía en la ley y que logramos que nos publicaran a finales del año pasado, pero que servirá seguramente de base para el programa que se haga el próximo. Y ahí hay un punto muy importante, que es el objetivo 4, estratégico 4, que es el compromiso social de las instituciones de educación. Y ahí viene el tema de vinculación, etc. ¿Por qué en la ley hablamos de emprendimiento asociativo? Está íntimamente ligado al tema de economía social. Ustedes me dirán, bueno, ¿y esto que estamos platicando que tiene que ver? Porque nosotros partimos que si realmente queremos alcanzar la soberanía, efectivamente queremos transformar nuestras comunidades, requerimos desde una visión de economía social, de emprendimiento asociativo, de que las instituciones participemos en la organización común. ¿Cómo podemos participar? De muchas maneras. Podemos ayudarlos a realizar diagnósticos comunitarios, estudiantes, olvidarnos de aquellas prácticas donde iban y preguntaban las cosas, oigan, ¿qué les hace falta? No, se trata de hacer un diagnóstico, se trata de reunirnos con ellos, de preguntarles, a ver, tú qué produces, qué historia, etcétera. Pero yo les pudiera contar 10,000 anécdotas de compañeros que se acercaban y me decían, usted es el que reparte los chinos, ¿no? Sí, mi hermano, a los proyectos, etcétera. Yo quiero unos, ¿has tenido alguna vez? Sí, tienes terreno para... No, jefe, pero no te puedo dar unos chivos. Digo, igual, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar las comunidades cuál es su potencialidad, cuál es su orientación. Obviamente todos van a seguir produciendo en su huerto familiar maíz, eso no hay discusión. Pero ¿qué podemos hacer nosotros desde la academia? Bien, yo me quedé porque los impuestos no son eternos, después de haber hecho los planes de desarrollo para la Costa Grande, la Costa Chica, hicimos el de la Sierra, hicimos el de la montaña, en aquellos años con el profesor Otón Salazar. O sea, estoy hablando allá de los 90s, y la verdad es, ¿cuál es el potencial que hay en la? Bueno, pues hay la tradición de las comunidades indígenas, de poder trabajar en tequio, etc. Que produce maíz, yo ya les decía, el promedio de producción debe andar con 500, 600. Y hay huertos familiares que producen algunos cítricos, etc. Pero no hay volumen. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues capacitar a las comunidades, hacer un proyecto donde se logren sembrar, no sé, 200, 300 hectáreas de, no sé, manzana, de pera, de lo que dé. Y nosotros podemos hacer los estudios que tengan que ver con las condiciones de la tierra, la calidad de la tierra, el clima. Por lo demás, la altura es buena para producir manzana, durazno, etc. Ver todo esto y acompañarlo con procesos de sanidad vegetal, porque no se trata nada más de ir a sembrar manzanas, se trata de cuidarlas, de injertarlas, de capacitar a los compañeros a ser injertos, de dar sanidad vegetal. Entonces, eso lo podemos hacer a partir de los diagnósticos, ayudarles a hacer empresas sociales que puedan facturar. Yo quiero decir que en aquellos años tratamos de hacer que en el Locotito pudiéramos hacer, y con el apoyo de los hoteleros, de venderles el jitomate. El problema no es tanto las facturas,
El problema es la calidad de los productos y la entrega. Porque los hoteleros pues, necesitan el tomate en X épocas, ¿no? Necesitan X calidad. Uno, pues, puede ser cualquier calidad, pero el de presentación, etcétera, que es el México Uno, el tomate redondo, bonito, etcétera. Y entonces, ahí viene la complejidad, lograr, ¿no? Que los productores, alcaldes, que tengan logren poder sustituir en tiempo y forma, ¿no? Eso lo tratamos de hacer también en Iztapa, en Huehuetenango, con la Asociación de Industrias. No hay producto más barato que estás cerquita de donde estás. Pero bueno, ahí entramos a esos problemas, además de problemas de corrupción en los propios entes de adquisiciones de los hoteles, ¿no? Digo, eso también es otro elemento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde la academia? Bueno, contribuir, ¿no? A la organización, a los diagnósticos en las comunidades y a ver qué tipo de proyectos podemos hacer. Y ayudarles a elaborar los proyectos. ¿Y a qué me refiero de elaborar un proyecto? De encontrar esa comunidad tiene una vocación para producir Jamaica. ¿Qué voy a hacer con la Jamaica? ¿Cómo la voy a copiar? ¿Cómo la puedo transformar? Para transformarlo, ¿qué necesito? Pues tener una organización fuerte, ¿no? Que pueda tener un centro de acopio y de transformación de la Jamaica y hacer conservador, porque entiendo que la Jamaica sirve para producir medicina, sirve no solo nada más para hacer agua de Jamaica, sino hasta el que no te gusta lleva Jamaica, no la coca. Lleva Jamaica, los conservadores de muchos alimentos llevan Jamaica. Y en toda la zona de ahí de Acapulco se produce la Jamaica. Yo creo que hace muchos años tratamos de organizarlos. Y el problema es que lograr para poder comercializar, tú tienes que darle garantías a quien te va a comprar. Y los compañeros no le hicieron nada. Querían vender al precio que corría en el mercado, ¿no? Entonces, aceptaban venderle a la empresa esa actividad productiva cuando el precio estaba abajo, pero cuando estaba arriba ya no. Entonces la empresa dijo, sabes que yo no le voy a invertir 10 millones de dólares para ver si me surtes o no me surtes. Y ahí vienen el problema. Ahí vienen los problemas. Yo digo que aquí el tema más importante de la producción es la comercialización. ¿A quién le voy a vender? ¿No? ¿Cómo voy a vender? ¿Puedo o no puedo? Y ahí es donde entramos como academia. ¿Podemos o no podemos transformar el producto? Nuestros investigadores seguramente pueden hacerlo. Pero miren, yo a veces les digo, cuando hablamos de tecnología, ¿no? De innovación, etcétera, en estas regiones, compañeros, estamos hablando que a veces hay que pasar de la coa al asadón, del asadón a la yunta, de la yunta al tractor, y del tractor al, ¿cómo se llama?, a la sembradora de precisión. En Guerrero, el crecimiento en la producción no fue gracias al fertilizante que se viene entregando desde 1993. La verdad es que allí el crecimiento fue debido a usar nuevas técnicas de producción, básicamente la siembra de precisión en la zona de norte, etc. Pero además, bueno, nos metimos a Guerrero, pero Guerrero, compañeros, en la producción agropecuaria de este país, pues, está bien en el autoconsumo, etc. Pero en México, la mayor producción pues, se hace en el norte del país, ¿no? Es Sinaloa, donde todas las tierras son rentadas. Tienen un precio más o menos de 8 a 10 mil pesos la hectárea. ¿Por qué? ¿Y por qué los ejidatarios no van a su tierra? Porque no da, o sea, es tan grande la inversión. O sea,
más o menos el promedio debe de andar ahorita con unos 40,000 pesos de, ¿cómo se llama? El costo de producción por hectárea. Entonces, si tú no sacas arriba de 15 toneladas, pues vas a perder dinero, así de sencillo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues, híjole, allá, que ojalá y produzcan y podamos seguir manteniendo y ayudar a los pequeños productores. ¿Con qué? Bueno, pues con el capacitarlos, hacer compostas, cómo recuperar los lixiviados, cómo deben usar el fertilizante, a qué hora, cuánto tiempo lleva el cambiar una hectárea de producción que se le ha venido usando fertilizantes químicos, pasarlo a, pues se cae la producción, empiezo yo a usar fertilizante orgánico y se me va a empezar a caer la producción y luego se empieza a recuperar. Por eso está allá con los compañeros de Salseca, hicimos varias que están ahí en la zona de Chilapa, Chitlala, Huacochingo, y con otros compañeros, ¿no? De Altepetnahua, y todos estos compañeros se han venido haciendo, se vinieron haciendo prácticas. Ahí es donde podemos incidir. ¿Con qué? Bueno, con capacitación. Capacitar a las familias de que a los pollos hay que vacunarlos, de que hay que limpiarlas. Si vas a producir puercos, puches, como les quieran llamar, pues, la gente cree que son cochiperros. No son cochiperros, son para producir hay que tenerlos en lugares limpios, hay que vacunarlos, y esto hay que capacitar a los compañeros. Ese es, creo yo, nuestras grandes. Eso no quiere decir que no sigamos haciendo investigaciones de suelos, de mejoramientos de suelos, de recuperar, no sé, ver si hay posibilidades de incorporar zeolita al suelo para que se retenga más la humedad, o otro tipo de cuestiones que nos ayuden a retener la humedad, sobre todo en las áreas de temporal, ¿no? Ese tipo de investigaciones las podemos hacer, pero yo creo que la más importante es contribuir a la organización, hacerles un buen proyecto productivo. El otro día me invitaron a una plática a los compañeros de INAES, Quintana Roo. Eran puros ejidatarios, pequeñas empresas. Y el tema era financiamiento. Yo dije, ¿qué tiene que ver educación con financiamiento? Pues mucho. Porque si nosotros les ayudamos a hacer un buen proyecto y una buena empresa, van a poder acceder al financiamiento. Si les hacemos una buena corrida financiera, etcétera, van a poder acceder al financiamiento. Porque luego los compas creen que si ponen una tasa de recuperación a 1 año o 2 años, les van a dar el dinero. No, yo no les daría ni el tiempo, porque seguramente iba a fracasar ese proyecto. No hay ningún proyecto que tenga una tasa de recuperación en 1 año o 2 años. Eso es lo que podemos, creo yo, desde el punto de vista práctico. ¿Cómo? Pues a través de nuestro servicio social comunitario, a través del impulso a las empresas sociales, a los nodes, ¿no? A través de elaborar diagnósticos, estudios. Yo cuando estaba allá en Guerrero, hice un convenio con el Servicio Social de la UNAM para hacer ordenamientos territoriales en los municipios más pobres del estado. Los terminamos y ahí se quedaron, y luego ya no seguí yo allá. Y ese problema, ¿no? Pero con las instituciones locales yo creo que es posible lograr y darle continuidad a las cosas. Yo por ahí la veo. Muy bien, perfecto. Nos queda media hora y prácticamente vamos a ir cerrando sobre los puntos clave de las propuestas. Oye, porque a las 12 ya tenemos que ir. Queriendo. Sí, bueno, es que yo creo que ahorita nos vamos a ir a las 12 al auditorio. Habrá posibilidades también de comentar. Perdón, maestro. Yo vengo de la Universidad de Guerrero. Fui fundador de la preparatoria de Chilapa de Escuela de Arquitectura. Y recientemente recorrí la Costa Chica. Y ahí hay 2 maestros que deben conocerlos, es Ana Claudia
fuentes. Uno es especialista en teoría de caos, utilizado para la medición de la eficiencia de la energía eólica en el mismo, y el otro es química. Están metidos en la costa chica. Hay una gran producción y lo que no tienen es un diálogo con lo que ustedes tienen. No pretendo ser inclusivo, pero el líder de las organizaciones campesinas, se lo hice si puedo servirles, con mucho gusto, porque viene el tema de hacer el enlace con todos ellos. Y yo he estado presenciando conflictos de tenencia de tierra, con tierras ya produciendo copa. O sea, ahí creo que el arribo de ustedes podría ser una bendición. Eso es lo que les quería decir. Dejo mis datos para cualquier cosa que pueda ser de su tipo. Efectivamente, somos inclusivos, si podemos servir. No, al contrario, es parte también de los diálogos y es primer foro, entonces yo creo que a partir de aquí vamos a empezar a hacer más, pero sí que quisimos hacerlo con esta dinámica un poquito más apurada por los tiempos de todos, ¿no? Porque conjuntar a todos los investigadores de las 3 mesas y luego reunirlos fue, la verdad, un reto ahí logístico. No se preocupe, no, y puede quedarse porque lo que vamos a hablar ahorita son de las propuestas, una pequeña síntesis, incluso para que los relatores los puedan considerar, porque de aquí debemos de tomar la síntesis de 3 a 5 propuestas y subirlas a un documento compartido que ahorita ya tenemos aquí, junto con las mesas que están trabajando, porque a las 12, que ya nos queda poquito tiempo, hay que ir al auditorio A y ahí vamos a escuchar también los resultados de los trabajos de las otras mesas. Entonces nos acompañamos a que sigan sin problemas. Sí, mire, yo ahorita estoy trabajando en cultura, soy promotor cultural, tengo 50 años en esto y mi intención viene con ustedes por lo de CONACYT. No es la primera reunión que estoy con ustedes. Y somos 350 familias que estamos impulsando cines, clubes en la ciudad. Estamos impactando en la comunidad. Claro que los tecnólogos del Politécnico pueden hacer mucho por las comunidades, acompañándonos en este proceso. Entonces, yo agradezco, estoy y me gustaría, que Guerrero es mi casa. Soy puede estar sí, hay municipios, allá viven mis familiares. Entonces, nos gustaría recibirlos con todo amor por allá. Y el otro tema es que yo vi emprendimientos, que es la otra mesa, para meter la idea de las empresas estas. Son 350 familias. Muy bien. Y creo que muchas gracias. Les agradecemos su disculpa. Bien, hago un pequeño resumen, síntesis de las ideas centrales. De aquí vamos a tratar de hacer un esfuerzo y también validado por ustedes de lo que se invirtió en la mesa. Acerca de los 4 o 5 puntos que consideré, traté de hacer una síntesis, la verdad, disculpen si no fui tan certero en identificar los puntos, pero bueno, hay un tema que es recurrente. Perlita comentaba acerca de las redes de colaboración, Gris también en el tema de colaborar entre productores, María sobre la promoción de la agroecología desde enfoques transdisciplinarios, bueno, yo se lo vi. Yo alineé sobre los intercambios interdisciplinarios dentro de la academia. Ana Livia, bueno, entre los puntos que destacaban también estaban sobre las inversiones en investigación y desarrollo, colaboración entre comunidades científicas y agrícolas. Creo que ahí hay un tema que tiene que ver con la colaboración entre actores, entre entes, entre instituciones. Y creo que puede ser uno de los puntos que podríamos también proponer, ¿no? Parte de también los procesos de transformación tienen que ver no solamente con la reconstrucción del tejido social en lo local, sino también de la consolidación de estas alianzas que se habían perdido entre academia, sociedad y, en principio, esas 2 esferas, ¿no? Porque la principal articulación estaba entre la academia y el mercado, entre la academia y la gran industria, ¿no? Yo creo que esa vinculación pues sigue hasta nuestros días, ¿no? Todo el aparato científico, tecnológico, pues estaba volcado hacia las necesidades de mercado, dentro de las lógicas de mercado, más que a las necesidades de la población. Entonces, aquí creo que hay un punto que puede incluso
retomarse como esta articulación entre todo el aparato científico-tecnológico con las necesidades locales y comunitarias. Esto incluye lo que estaban comentando al último de los programas de servicio social comunitario, sobre la participación de la academia en la creación de diagnósticos, en estudios de financiamiento, de comercialización, de suelos. O sea, es un área grande que tiene que ver con la articulación de estos sectores, el académico y el productivo local, comunitario de las diferentes regiones. También se habló de un tema que fue transversal sobre el rescate de ciertos aspectos. Se hablaba del rescate, por ejemplo, de la recuperación del asociativismo entre los productores, que es algo que se da en algunas regiones y se está perdiendo, sus valores comunitarios de colaboración. También se hablaba del rescate de ciertas prácticas de producción ligadas a lo agroecológico, por ejemplo, el rescate de las semillas, la selección de las semillas, etcétera. Se hablaba también del rescate en términos de tierras cultivables por el abandono que hay de los jóvenes hacia el campo. Entonces también tiene que haber un rescate generacional en ese sentido. Y de un rescate cultural, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la educación, en el sentido de que la educación es ese vehículo, como también lo comentó Ramón, como vehículos del desarrollo comunitario, ¿no? Eso incluye y se relaciona con el primer elemento de ese pacto o de esa alianza entre academia y sociedad, que antes privilegiaba pues los negocios, y se fue perdiendo el pacto con la sociedad como vehículo para el desarrollo comunitario. Entonces, ese rescate también que existe de la educación como elemento vehículo cultural y desarrollo comunitario incluye la capacitación, los cursos, todo lo que se tiene que hacer. Ese es otro punto, ¿no? de recuperación. Luego veo otro de los puntos que también fue transversales, tiene que ver con esto que se comentaba acerca de que si no, me gustó esta frase, si verdaderamente se quiere alcanzar la soberanía alimentaria, lo que comentaba el compañero Ramón, tiene que haber participación de las instituciones de educación superior en un enfoque hacia la economía social y solidaria. Entonces creo que esto también está muy ad hoc al nombre del foro, porque si dentro de las instituciones seguimos pensando en la misma lógica de economía convencional, economía basada en la competencia, economía basada en la especulación, economía basada en el lucro, en el individualismo, y no rompemos ese paradigma hacia la economía social y solidaria, pues todo lo demás es muy complicado que se alcance. Entonces, ese punto que creo que es importante, como en las instituciones de educación superior se puede incorporar esta visión de economía social y solidaria para atender estas necesidades de desarrollo comunitario, poner, como dice el lema del Politécnico, ¿no? La técnica al servicio de la patria, pues todo el aparato de ciencia, tecnología e innovación, pues, al servicio de las necesidades de la nación. Yo creo que eso es lo que también en cierto sentido vincula muchas de estas propuestas. Y otro de los puntos que tiene que ver es que sí, que se desprende de los demás. Por ejemplo, es el papel de la academia que tiene que hacer al interior, desde sus lógicas disciplinarias, hacer vinculaciones dentro de las propias instituciones para romper esos cercos disciplinarios de que pues, a lo mejor ecología nunca colabora con economía, ingeniería industrial nunca colabora con agroecología, no sé. Entonces, esas camisas de fuerza que están al interior de las instituciones de educación superior, sobre todo, pues es parte también de lo que se puede hacer en términos de intercambios interdisciplinarios como los manejó yo al INE, ¿no? Dentro de la academia, y luego también alianzas hacia afuera, alianzas y colaboraciones intersectoriales desde la academia para participar en la integración entre
academia y sociedad. Por ahí, bueno, son varios puntos, son al menos algunos aspectos que yo identifiqué. No sé si ustedes también quieren, bueno, se me pasó un punto acerca de la educación también, que debe no solamente atañe a la educación superior, pero que si nos toca a nosotros incluirla, además de educación en términos de economía social y solidaria, se habló acerca de la alimentación saludable. Yo creo que también este es un tema, una agenda pendiente en muchas de las instituciones de educación superior. Veamos los comedores, ¿no? de las escuelas. Un poco como lo que decía María de, sí, sin ser puristas como dice Yoaline, pero pues en el sentido de empezar a trabajar en las propias instituciones. ¿Qué tipo de alimentación tienen los estudiantes? ¿No? ¿Qué tipo de alimentos hay en nuestros propios comedores? Si desde ahí no se promueve esta educación hacia la alimentación saludable, pues no se estaría haciendo pues una verdadera impacto, una verdadera incidencia, ¿no? En este sentido. Y por último, ahora sí, yo creo que se tiene que ver, como ya habíamos dicho, a diferentes escalas y también sin desatender la oferta, es decir, la producción es una parte, pero como bien dijeron también, la demanda, ¿no? O sea, la parte del consumo, la parte de los consumidores, cómo se les informa, cómo se les educa, cómo se les concientiza, va de la mano también con la capacitación a los productores. O sea, son dos bisagras, es una bisagra que de los dos lados se tiene que atacar o enfrentar desde las instituciones de educación superior. Entonces, esos son los puntos. No sé si quisieran como puntear algunos más, si estamos de acuerdo en estos, si faltaría resaltar algún otro. También ahora sí, participación de los invitados que estén por acá, de los mismos relatores, ustedes también si nos quieren ir compartiendo algunos puntos de cómo va quedando las propuestas, pues adelante, ¿no? Entonces, como ven, por ahí vamos en ese sentido bien. ¿Hay algún punto que se quisiera resaltar con respecto a los que mencionamos? Nos quedan 13 minutos y en lo que caminamos hasta allá. Relatores, ¿cómo ven? A mí me parece muy interesante toda esta función que no sé si fue a propósito o fue coincidencia o si fue muy bien elaborada en la conjunción desde la perspectiva de las políticas públicas, desde la perspectiva de educación, desde la perspectiva del pequeño, no pequeño, sino desde la transformación de alguien que está ya haciendo una elaboración desde sus propios medios, a una transformación a una marca, ¿no? Hablamos de varios puntos donde se van rescatando diversos actores en lo que tiene que ver sobre soberanía alimentaria. Hablamos de campesinos, que es totalmente algo diferente a un pequeño productor. Hablamos de pequeños productores, que es totalmente diferente a un gran productor. Pero que toda esta soberanía no solamente abarca lo que viene siendo la agroecología, ni tampoco la sustentabilidad, también la milpa, pero también tienen que abarcar a los grandes productores, que son los que abastecen también gran parte del consumo de estos alimentos, ¿no? ¿A costa de qué? Sí, hay mucha costa de muchas cosas, pero que también tenemos que ubicar muchísimas realidades, ¿no? Hay muchísimos factores de capacitación que se deben de abarcar, como las selecciones genéticas, la capacitación de la semilla, pero algo muy, muy elemental es esta parte de lo que hablaba del amor, ¿no? Que luego esta parte humanista no la tomamos en cuenta. La cosmovisión es muy importante acerca de cómo unir esta parte de la vinculación de la relación humano-naturaleza, dejar un poco el antropocentrismo y hacer este rescate también de la forma tradicional, que sí tiene que ser muy localizada, muy focalizada, pero hay en otros lugares que no se puede realizar, ¿no? Eso también es una realidad, ¿no? La parte de la milpa, ¿no? Que es algo que entre nosotros nos lo llevamos en la genética y es algo que se debe ir haciendo esta vinculación de la educación, las transformaciones de las realidades y el actuar. Hablaban mucho del actuar. ¿Cómo puedo yo hablar de algo sustentable, agroecológico, soberanía alimentaria, cuando ni siquiera yo mismo lo estoy haciendo? O desde mi perspectiva de consumidor, no lo estoy haciendo, ¿no? Voy y agarro lo primero que veo sin leer de dónde proviene, ¿no? Entonces, esa parte también es de una de la educación que también debe de llevarse, ¿no? Esta conciencia de producción, esta conciencia de consumidor
y quién la aporta, quién la observa. Y entonces me parece muy interesante, perdón, hacer esta unión también porque la globalización está influyendo mucho desde una perspectiva negativa, también desde una perspectiva a favor, y que se están generando dependencias, pero dependen de uno, ¿no? Entonces, esta parte de la tecnología e innovación, pero en conjunto con la cuestión humanista, debería de ser como los ejes primordiales para esta parte de este tema en central que viene siendo la soberanía, y hablaba de seguridad alimentaria, ¿no? Todos estos factores son muy importantes, ¿no? No solamente los tecnológicos, no solamente los políticos, también es muy rescatable esta esencia de condición, esta esencia de cultura, esta esencia del amor, ¿no? Eso es lo que me llevo y otros puntos, pero no me sigo porque si no... Carlos, brevemente, porque se me va a costar trabajo. Ok, bueno, yo nada más quisiera, yo creo que en la parte del diagnóstico, en la mesa se tocó dos grandes conceptos, ¿no? Un concepto en el que, con la parte del concepto de soberanía alimentaria desde el mercado, ¿no? Y los impactos, las evidencias que han tenido en relación a eso, la distancia que tienen en relación a eso, y pues de cierta manera no empezamos con ese, sin embargo lo tocamos porque es evidente, no es hegemónico la parte de la soberanía alimentaria desde la parte de economía de mercado. Sin embargo, el otro punto es en contraposición, ¿no? O sea, no es que esté dentro de o que esté, ¿cómo se llama? O que esté interactuando de alguna manera tratando de hacer alguna mezcla, sino tiene una posición muy diferente porque la otra parte de la soberanía alimentaria se tocaba la construcción desde la comunidad, el reconocimiento, desde lo que como comunidad, como nosotros en este cuestionamiento como instituciones, como universidades, al integrarnos en este proceso de comunidad, ¿no? Empezamos a construir como una realidad que ya sabíamos de alguna manera que cierta chocaba con lo que estábamos haciendo. Porque, sin embargo, nuestros planteamientos dentro de la parte hegemónica hacia la soberanía alimentaria pues se quedaban con hacer un análisis acerca de la rentabilidad de un proyecto, y eso era más que suficiente. Y de ahí partir y empezar a ver, pues, defender las grandes construcciones de los maíces que se ocupan, de cómo se organiza, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no podrían ser uno mismo porque, o no podrían interactuar dentro de la misma a pesar de ocupar los mismos espacios, porque se tendría que ver que el campesino mexicano, ¿no? El campesino mexicano, viéndolo desde la parte del mercado, no tiene decisión sobre la tierra, no tiene decisión sobre su producción, no tiene decisión sobre lo que quiere hacer. Y el campesino, desde esa parte donde se hace, donde se hace consciente de esos procesos, entonces empieza a asumir una decisión sobre eso, cómo quiere, cuánto quiere, por qué no quiere, qué es lo que es importante, qué es lo que no es importante. Y yo creo que esos dos puntos fueron algo que se tocó mucho en la mesa, ¿no? O sea, no es que se dejaron como un poco de lado en el diagnóstico. Ok, bien. Ahora sí, Andrea, porque tú tienes el acceso al documento compartido. ¿Cuáles serían, digamos, los 4 o 5 puntos que vamos a exponer en la plenaria? Bueno, pues algo que se mencionó mucho en la mesa fue el tema de la vinculación, de las instituciones con otras instituciones, con otros... ¿Cómo te lo había conectado? Así como lo escribiste, para que ya ese sea el que vamos a mandar a documento. ¿Tiene que ser así una línea o dos? Pues sería... pues ese punto, vinculación con instituciones. Habíamos hablado de 2 tipos de vinculación. Primero, una interdisciplinaria. Ajá. Entre las disciplinas que hay en las instituciones de educación superior. Primero esa primera vinculación.
Luego, hacia afuera de las Y además instituciones, es intersectorial. intersectoriales. Yo voy a empezar con un tema anterior, que era la construcción de tejido social entre la academia y la sociedad, que se permite a través de una nueva lógica en la construcción de la relación academia y libre mercado. Yo creo que empezaría con esta parte, para luego entrar con lo que sea la participación de las instituciones, porque si no, no tiene. Ajá. De hecho, esa que dices, la primera podría entrar con la de la economía social y solidaria y el enfoque de la salud, ¿no? Como agendas, o como le podemos llamar, dentro de las instituciones de educación superior. Así incluye esto, ¿no? Lo que mencionaba antes. Que tiene como finalidad pues, la reconstrucción del tejido social. Entonces, podría ser el segundo punto, que era lo que decía el compañero Ramón, de que si verdaderamente se quiere alcanzar la soberanía alimentaria, o sea, la propuesta es que las instituciones de educación superior participen desde enfoques de economía social y solidaria en diagnósticos y programas enfocados al desarrollo comunitario. Más o menos subiendo. Bueno, nada. Aquí es ya no es por turnos, aquí ya es usted. Es que, porque pensaba que si son como 4 puntos, se pueden englobar en 4 grandes conceptos que son como redes o vinculaciones. O sea, redes o vinculaciones entre academias, entre disciplinas y o sea, la promoción de redes o vinculaciones, ¿no? En múltiples ámbitos, de academia con academia, con disciplinas y y también la promoción de redes territoriales, ¿no? La otra también es como la parte de la técnica al servicio de, o sea, bueno, ya sé que es el moto del poli, pero bueno, pues también la parte pero desde el punto de vista de las problemáticas de los habitantes, ¿no? La otra es como la parte de cómo la academia desde su hacer puede reforzar, ¿no? Pero no me acuerdo de las otras dos. Estoy buscando solo como 4 conceptos grandes que engloben todo lo que se ha dicho, ¿no? Porque una parte importante es la de las vinculaciones, ¿no? Que son múltiples, pero no dejan de ser vinculaciones, articulaciones, formación de comunidades, ¿no? Y la segunda es las capacidades del aparato científico-tecnológico de las instituciones hacia. Bueno, yo les sugeriría, es que no lo traigo yo. No, traes ahí el PRONES. Es que todo esto, al final de cuentas, está englobado en el tema de responsabilidad social de las instituciones. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la responsabilidad social de las instituciones? Y es este tema de vinculación, del tejido, de recuperación del tejido social, de impulso a la investigación con las comunidades, de impulso al trabajo. Es decir, todo esto se engloba en una sola, ¿no? Impulso a la elaboración de diagnósticos, de trabajo con las comunidades, de coadyuvar en la elaboración de programas. Y aquí hay que ser muy cuidadosos. Yo siempre hablo de coadyuvar, de cosas por el estilo, porque no son ellos, ¿no? Al final, una cosa es lo que nosotros vamos a contribuir y otra cosa es el propio desarrollo de Sí. Tú lo tenías por allí, ¿no? Ahí en el 4, ¿no? Es que ya no me acuerdo cómo dice el objetivo 4. Pero no Que recuperaran un poco eso. Que yo el no... compromiso social de la CIES desde la vinculación con perspectiva territorial para contribuir al bienestar de la población y al desarrollo sostenible del país. Es el 4. Que para aquí sería el 2 de la ciencia al servicio de la paz, ¿no? Sería, ¿cómo empieza Es impulsar el compromiso social de las IES, las instituciones de educación superior, desde la vinculación
con perspectiva territorial. Para contribuir al bienestar de la población. Para contribuir al bienestar de la población y al desarrollo sostenible del país. Retomando esta parte. Había una de recuperación de saberes y Impulsar el compromiso social de la IES es como poner al servicio de las necesidades de la población con perspectiva territorial el aparato científico y tecnológico. Es prácticamente lo mismo. Entonces, nada más. Ese es el segundo. El primero tiene que ver con las vinculaciones o con las rupturas disciplinarias que tienen que haber al interior, y después con la, pues no sé si el nuevo pacto social, continuar con este pacto social entre academia y sociedad, ¿no? Pero todavía no hay ese pacto social. Lamentablemente. Pues yo creo que se tendría que trabajar desde allí. Que construir. Porque las comunidades siguen desconfiando de la academia, de la ciencia. Muchas. Sí, es que lo que pasa es que yo ya no me quiero meter ahí. El problema son las formas de intervención en las comunidades. Que llegamos queriendo saber todos. En lugar de aprovechar que muchos de los muchachos en las comunidades trabajan, estudian en nuestras instituciones y sedes, a partir de ahí que se puede establecer un vínculo de confianza. Pero si metemos ya a temas pues, que requerirían pues, otro tipo de discusiones. Son las técnicas de vinculación, de intervención en las comunidades. Es un tema bastante complicado, no es. Y por eso es que las comunidades desconfían. Y desconfían por muchos años en que más se fue a brillar y a cumplir con programas que no tenían ningún sentido. No había evaluación, que eran eminentemente evaluaciones cuantitativas y no cualitativas, pero son, digo, eso. ¿Cómo lo cambias? Pues lo cambias con una intervención de otro carácter, de un carácter aprovechando los vínculos de las propias comunidades con las instituciones, de los jóvenes que estudian allí, con la recuperación de saberes, con temas que tienen que ver con la experiencia de las propias comunidades, de acercarles herramientas, no ponerles cosas y pues la verdad es que son temas un poco que requerirían un abordaje más largo. Bueno, pero ya habían hecho el recuento del punto. Yo solamente trataba de englobar como los puntos que ya se habían dicho. Entonces era como esto de vinculaciones, el otro, y los otros dos se me escaparon, perdón, es que me enredé en algún momento. Capacitación y educación. Y ahí recuperación de saberes. Porque había un eje de recuperación también, saberes prácticos. Crear conciencia. En la parte del consumidor también. Y bueno, la capacitación que es muy amplia, ¿no? Desde comercialización. La comercialización ahí también se tocó con un punto. Bueno, yo aquí, no sé, me gustaría nada más como mencionarlo. O sea, desde la agroecología, desde lo que he visto con espacios que trabajan todo este tema. O sea, me dicen, tú no puedes asegurarle a alguien la producción de algo desde la parte agroecológica. Y eso es también reeducarnos en los hoteles, en los restaurantes. O sea, es reeducarnos como sociedad, porque no podemos exigir un jitomate bonito, no sé qué. Porque eso no es no es lo normal, pues. O sea, es aprender a ver con otros ojos a la naturaleza y reintegrarla. Así como somos nosotros diferentes,
no tenemos por qué ser todos iguales, ¿no? Entonces, creo que justo también ahí va esa reeducación, ¿no? En la forma en cómo estamos generando este tema de alianzas comerciales o toda esta. Bien, a ver cómo van los puntos. No, no, yo tampoco. De valores de las comunidades. La cultura de lo espiritual, sí, eso también. Bueno, ¿qué les parece? Ya sé que un poquito trabajando porque nosotros tenemos que ir al laboratorio, que diga al auditorio. Al auditorio. Pero como va a estar el documento compartido, ya él nos va a tocar leerlos y se nos va a tocar explicarlos. Ya los explicamos. Que sí está interesante este trabajo de tan poquito tiempo que meter las líneas. Pero bueno, 4 o 5 máximo. Yo iría al auditorio. Sí. Tengo que. Gracias, nos vemos. Oigan, cuídate. Nos seguiremos encontrando. Claro que sí. Ay, tus aretes me encantan. Tenía gracias. unos así y se me perdí. Carla, ¿te quedas aquí para llevarte las cosas? ¿Te tengo una grabación ya? Ya.